Hola lindas, hoy les traigo este maquillaje que es para aquellas a las que les da miedo maquillarse de color azul, verde, morado o negro, que sienten que parece que les dieron un golpe porque no les gusta el resultado. Bueno, todo es cuestión de práctica y de saberlo aplicar y para eso está este tutorial. Difuminar, difuminar y difuminar, y si no les sale, no les gusta, no pasa nada, lo vuelven a practicar. El primer paso es aplicar una prebase para ojos porque este nos ayuda muchísimo, obviamente, a que se quede más tiempo el maquillaje y nos ayuda bastante a difuminar. El que yo estoy usando es marca Mica Beauty, pero también hay muchas otras marcas que ya los venden, así que consigan el que más les guste. El siguiente paso es, con una brocha para difuminar de ojos, vamos a aplicar el color morado de la paleta T02 de Atelier. Se difumina siempre dando círculos, es muy importante eso también para que no se vean los pliegues del ojo al momento de estar barriendo la sombra. Si aplicaste más color del deseado, no pasa nada. Limpias la brocha y ese color que está aplicado lo difuminas y lo difuminas y lo difuminas hasta que quede el color y difuminado deseado. El siguiente color de sombra que apliqué es el 119 de Dermatiz, que es una empresa de cosméticos de Monterrey. Esta la apliqué con una brocha que no es tanto para difuminar, más bien es para aplicar, aunque sirve también para áreas chicas, pero volvemos a tomar la brocha para difuminar para que se complementen bien los dos colores. El siguiente color que utilicé es para el hueso de la ceja y es un color ya sea vainilla, color piel, puede ser hasta tu propio polvo de maquillaje. Es para que se termine de difuminar lo morado con nuestra piel y no se vea como una raya donde termina el maquillaje del ojo. El siguiente paso es aplicar un delineador negro en lápiz en la línea del agua de los ojos. Con una brocha de punta más fina, tomé de la primera sombra que me apliqué en los ojos y la difuminé con el delineador negro en el área de las pestañas inferiores. Esto crea un efecto ahumado muy lindo. Después, con una toallita de bebé o desmaquillante, limpié el área debajo de los ojos para quitar cualquier residuo de las sombras y limpié también las esquinas exteriores de los ojos porque no queremos que se vean caídos. Cuando usen delineador en gel, no lo dejen destapado. Pónganlo boca abajo mientras lo usan para que no se les seque. En el siguiente paso delineé los ojos con gel negro e hice un efecto de ojo de gato, con la alita que no me puede faltar. Este hace que el ojo se vea más grande y más coqueto. Después quise agregar un poco de luz al lagrimal, así que usé estos pigmentos de la marca Mica Beauty para darle ese toque que faltaba al ojo. Este paso es mejor si lo hacemos antes, pero yo tuve mucho cuidado de no tocar el delineado. Seguimos con el rostro. Apliqué mi primer para maquillaje de Smashbox, pero estos primers los venden muchas marcas y los puedes encontrar hasta en el supermercado. Se aplica de forma circular por todo el rostro y sirve para rellenar las líneas de expresión y poros, o sea, prepara la piel para que el maquillaje quede más uniforme y dure más. De corrector para las ojeras usé el color beige de Dermatiz. Lo apliqué con una brocha de cerdas sintéticas y lo difuminé con mi Beauty Blender, pero tú lo puedes hacer con la misma brocha o hasta con los dedos. Después tomé un poquito de corrector verde menta para quitar lo rojo de uno que otro granito rebelde que andaba por ahí. No lo difuminé mucho porque con la base ya queda todo en su lugar. Luego, con otra brocha pero plana, más grande, de cerdas sintéticas, que le dicen lengua de gato, apliqué mi base, que en este caso fue de Makeup Forever.
Para difuminar utilicé una brocha como kabuki plana, haciendo movimientos circulares. Haciendo esto, la base queda súper bien difuminada y se ve muy natural. Luego, para sellar el maquillaje hay que aplicar el polvo translúcido y lo hice con esta brocha esponjosa, pero haciendo pequeños toques. No debemos aplicarlo como barriendo porque se corre el maquillaje. Para las perfilaciones uso este rubor café mate de MAC y cualquiera de estas dos brochas, ya sea la abanico o la angular. Se aplica en el hueco de abajo del pómulo para estilizar y adelgazar el rostro, en el hueso de la mandíbula para marcarla, y algunas como yo que estamos frentoncillas lo aplicamos en el nacimiento del cabello. De rubor esta vez usé uno de Victoria's Secret que se llama Pleasure. Lo apliqué de la manzanita del cachete hacia afuera. Esa bolita que se hace cuando sonreímos, esa es la manzanita. Como iluminador usé el Soft and Gentle de MAC y solo lo apliqué arriba de los pómulos y las sienes. En las cejas usé sombras para cejas de Urban Decay, la Brow Box color Brown Sugar, y las hice con un pincel angular para cejas. No me gusta que se vean tan definidas, me gusta que se vean naturales, entonces este pincel me gusta mucho el efecto que me da. Luego peiné las cejas con un gel transparente y este también ayuda a difuminar bien el color. Enchiné las pestañas con el rizador que todas conocemos, solo en el nacimiento, y luego con mi cuchara de Víctor Guadarrama las terminé de rizar a mi gusto y me encanta usarla porque se ven más largas. De rímel esta vez usé el Telescopic Shocking Extensions a prueba de agua de L'Oreal. Lo puedes conseguir en el supermercado. Luego con el otro extremo de mi cuchara separé bien las pestañas. Para el labial les ofrecí 3 looks diferentes. El primero es este color Heroine de MAC. Segundo look de labios. El segundo look para los labios es este color Honey Love, también de MAC. Para aquellas que solo quieran resaltar los ojos y los labios dejarlos un poco más neutros. El tercer y último look de labios es este color Rebel de MAC. Espero que les haya gustado y si les gustó denle manita arriba, compartan y síganme en mis redes sociales.